Fue el mayor complejo de campos de concentración y exterminio de la Alemania nazi. Sinónimo de holocausto, genocidio y horror. En ningún otro lugar se asesinó de manera sistemática a tanta gente. Más de 1.100.000 personas, de las cuales más de 900.000 eran judías. ¿Dónde estaba Auschwitz? Oświęcim es una pequeña localidad en el sur de Polonia, cerca de Cracovia. En 1939 fue ocupada por la Alemania nazi, que la incorporó al Tercer Reich. La ciudad pasó a llamarse Auschwitz. En los años siguientes, esta localidad se convierte en el mayor centro de exterminio del nazismo. ¿Cómo se convirtió Auschwitz en un campo de exterminio? Conferencia de Wannsee 1942 en Berlín. El régimen nacionalsocialista ya había decidido asesinar de manera sistemática a toda la población judía en Europa. Funcionarios nazis trazan aquí los planes para acelerar el proceso, deportando a los judíos a los territorios ocupados del este para su exterminio. ¿Y por qué Auschwitz? Pues porque su acceso era fácil por tren, pero estaba lejos de la mirada pública de Alemania. Así se convierte en el escenario principal del capítulo más oscuro de la historia germana. Los alemanes levantaron el primer campo de concentración en 1940. En su primera fase albergó sobre todo a prisioneros polacos. En 1941 construyeron a apenas 3 kilómetros de Oświęcim el campo de exterminio de Auschwitz-Birkenau. 4 cámaras de gas con crematorios incorporados. Las SS ejecutan aquí a personas a gran escala con perfección industrial. El complejo integraba 3 campos principales que se extendían a varias localidades. El primero fue el campo principal, también conocido como Auschwitz I, un complejo con edificios administrativos y prisiones. Aquí se llevaron a cabo fusilamientos sistemáticos y se construyó una cámara de gas donde se realizaron las primeras ejecuciones en masa. Luego llegó Auschwitz-Birkenau, el campo de exterminio también conocido como Auschwitz II. Aquí llegaban trenes a todas las horas del día y de la noche. Las vías conducían directamente al interior. Los deportados eran divididos en la rampa de llegada. Los médicos de las SS decidían quién era apto para trabajar y quién no. Los nazis lo llamaban selección. Ancianos, enfermos y niños eran enviados directamente a las cámaras de gas. Les decían que debían desinfectarse en las duchas, que en realidad eran cámaras de gas. Allí se hacinaban desnudos. A través de una escotilla soltaban gas Ciclón B. Morían por asfixia. Dependiendo del número de personas, la agonía podía durar hasta 30 minutos. Los cuerpos serán llevados después a los crematorios anexos para ser quemados. Entre las víctimas de Auschwitz también había gitanos, prisioneros de guerra soviéticos, reclusos de otras naciones, discapacitados y homosexuales. El último de los campos principales fue Auschwitz III. Aquí los prisioneros tenían que realizar trabajos forzados en condiciones inhumanas. Los nazis lo llamaban exterminio a través del trabajo, del que se benefició ampliamente la industria alemana durante los años de la guerra. Cuando el Ejército Rojo llegó a Auschwitz en 1945, se encontró con 7.000 sobrevivientes. Auschwitz fue el más grande, pero solo uno del millar de campos de concentración y 6 campos de exterminio de los alemanes.